Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en una nueva locación, porque siempre es bueno cambiar de lugar para cambiar el aire. Bueno, hace poco, mientras yo estaba scrolleando en Instagram, me encontré con un post que era como en formato cómic. Y en este formato, en este cómic se explicaba la historia de como una niña que era buena tejiendo, ¿no? Entonces ella tejía para sus amigos, para sus papás, para quien fuera, ¿no? Y los regalaba. Y entonces vemos cómo gradualmente ella va regalando las cosas que hace en crochet y la gente siempre le dice así como, oye, eres muy buena, deberías de vender lo que haces, ¿no? Y ella al principio lo toma como a la ligera, pero se ve que le molesta el comentario, hasta que llega como al final y dice como, no todo lo que tengo que hacer lo tengo que vender, ¿no? Por supuesto, este post causó como muchísimas opiniones divididas por el tema, porque unos decían que era como buscar problemas donde no lo había, y otros sí se identificaban mucho con esto, ¿no? A mí la verdad me pasó ambas cosas, y también me hizo pensar mucho como qué tan válido es un hobby o un talento si no es capitalizable. A menudo en el cine, en la literatura, especialmente como en todo este tipo de arte contemporáneo, nos vamos a encontrar con el viaje del héroe, pero más bien como el viaje del emprendedor, en donde tú o una persona externa, ya sea en una pantalla o que te la encuentres en tu vida diaria, va a descubrir que tiene un hobby, ¿no? Bueno, un talento, y que es bueno haciendo eso, ¿no? Por descubrimiento propio o ajeno. Y entonces se va a plantear la idea de qué tal si capitaliza esa idea, ¿no? Y lo intenta. Puede tener éxito o no, pero lo intenta, ¿no? Y es la verdad un patrón que hemos visto que se repite mucho y que de hecho nuestra cultura lo fomenta, ¿no? O sea, por eso les digo que, por ejemplo, en las películas, en los libros, o sea, como que de repente tenemos al protagonista que es bueno en algo, no se dedica a eso, pero es bueno en algo, y como que empieza a trabajarlo para emprenderlo, ¿no? Was inspired to invent this mop. There was glass shattered everywhere. I was with my two kids, with my father, and every time I would wring the mop, I would get glass shards in my hands, and the old mop just wasn't very absorbent. So I went to my daughter's room, and I borrowed her crayons, and I designed. Billy Olson sitting here and had the idea of putting some of the pictures next to pictures of farm animals and have people vote on who's hotter. Y les digo, a veces es un éxito y a veces no. En la psicología, el talento se entiende como una combinación de predisposición innata y práctica deliberada. Es decir, no se trata solo de nacer, sino de trabajar en ese don, ¿no? Y de hecho, un caso muy particular que puede como reflejarnos esto es cuando se comenzaron a agregar a la categoría internacional a personas afrodescendientes en el deporte de atletismo. Al principio, la gente se empezó a cuestionar esto porque decían que ellos tenían una ventaja muy injusta, ¿no? Debido a su fisionomía, que solamente ellos tenían, y que personas de otras razas que no fueran afrodescendientes pues no tenían, ¿no? Entonces como que se empezó a cuestionar esto, e incluso se sugirió que se les hiciera una categoría propia, ¿no? Solo para ellos, porque estaban como que arrasando con todas las carreras, ¿no? Y la verdad me parece que es un muy buen tema, que deberíamos de hablar más, pero lo voy a tocar así de que muy brevemente en este ensayo, ¿no? Y de hecho, pues esta discusión que les comenté forma parte del debate de nature versus nurture, o sea, naturaleza versus trabajo, ¿no? En el que justo se discute como
¿qué es lo que pesa más? Si la naturaleza, tus genes en este caso, los de los atletas, o pues tu constancia o tu disciplina, ¿no? Y la realidad es que se llegó a la conclusión de que tú puedes tener los mejores genes, puedes estar súper dotado para hacer cualquier cosa y aún así, si no trabajas en ello, si no lo desarrollas, no vas a tener los mejores resultados. Vas a tener resultados bastante limitados solamente porque confías en tu herencia, en tu talento y no en tu trabajo y en tu proceso, ni progreso. El periodista Malcolm Gladwell lo menciona y lo presenta muy bien en su libro Fueras de Serie, que para quien no conoce el libro, pues es como su nombre lo indica, fueras de serie, ¿no? Y el tema es explicar cómo es que existen estas personas fuera de serie, ¿no? Uno de sus argumentos es que estas personas fuera de serie son fueras de serie por el tiempo, la disposición y la constancia de hacer algo, ¿no? Y esto es una teoría denominada la teoría de las 100.000 horas, ¿no? Que se supone que la gente es muy buena en algo porque ha pasado practicándolo y desarrollando como esa habilidad, ese talento, más de 100.000 horas o las 100.000 horas, que ya es así como de los mejores o muy bueno, ¿no? Bueno, en el libro hay muchísimos ejemplos, pero del que ahorita me acuerdo es el de los Beatles, esta banda inglesa, que yo creo que la han de conocer, pero bueno. Ellos, antes de ser famosos, pues tocaban en bares, en restaurantes, incluso creo que en las calles, ¿no? Pero se dice que ellos tocaron tanto tiempo de esa forma que estuvieron practicando tanto hasta llegar a las 100.000 horas, 10.000 horas. 10.000 horas, ajá. Entonces, para cuando llega como este boom de la fama, pues ellos ya eran como los mejores, ¿no? O sea, era un éxito muy bien ganado. Y bueno, cuando hablamos de capitalizar un producto, un servicio o a una persona sin eludir el tráfico humano, más bien nos referimos como a esta parte de la marca personal, pues nos referimos a reconocer el valor de lo que uno hace o es, ¿no? Y encontrar como el canal adecuado para que ese valor sea apreciado y retribuido, ¿no? A eso nos referimos con capitalizar algo, idealmente hablando. Y de esto, pues tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Ahorita los que podemos mencionar podría ser Karl Lagerfeld, que él capitalizó muy bien su marca personal, su imagen, en su marca Karl Lagerfeld, que por ejemplo podemos ver que tiene colecciones que son playeras, bolsas, gorras, con un dibujo de él, ¿no? O de su gato Choupette. Es un gatito blanco. Les voy a poner una foto aquí en el video. O también podemos ver a Kylie Jenner, que ella capitalizó con su inseguridad de sus labios, ¿no? Para los que no sepan, bueno, Kylie Jenner en su adolescencia pues tenía esta inseguridad porque tenía los labios muy pequeños y la gente empezó a criticarla por eso. ¿Qué pasa? Que ella empieza a maquillarse de los labios, a pintárselos de una forma diferente, delineando afuera de ellos incluso, y hizo que se vieran más grandes, ¿no? Después de esto ya vinieron los fillers y, bueno, más cosas, ¿no? Pero eso es otra historia. Entonces la gente empezó a verla y se cuestionó mucho el por qué se veía tan diferente, ¿no? O sea, como que se veía muy bien sus labios. Y ella dijo, se me ven muy bien porque yo uso mi marca de maquillaje, Kylie Cosmetics, ¿no? Entonces compro mis labiales para tener unos labios igual que yo, ¿no? Y pues esto le funcionó bastante bien. Y bueno, hoy en este campo que es el Talent Analytics, que es como el análisis de talento, muestra cómo las empresas eligen qué personas y qué habilidades son más útiles que otras, ¿no? Entonces, de nuevo, es como este mismo proceso de que lo que sirve existe y lo que no, pues tiende a ser ignorado, ¿no? Porque no es útil, no lo demanda el mercado. Y esto no es algo nuevo. La economía siempre nos ha enseñado que si no hay demanda, no tiene por qué haber oferta, ¿no? Eso sería como
una muy mala decisión, ¿no? Poner algo que nadie está pidiendo. Y pues esto la realidad es que tiene mucho tiempo. Si nos vamos al lado artístico, podemos, por ejemplo, pensar en el Renacimiento, que artistas como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci tenían que tener mecenas. Los mecenas eran como esta gente, pues, de muy amplios recursos que financiaban las obras e incluso los mantenían, ¿no? Porque, pues, vivir del arte desde ese momento y hasta hoy siempre ha sido un desafío. Así que, pues, justamente estos artistas vendían sus talentos, vendían su arte a cambio de que los mantuvieran, ¿no? Y también, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? No es que los artistas, por ejemplo, pintaran lo que ellos querían, sino más bien lo que se les pedía que pintaran. Y también podemos tener el ejemplo de Coco Chanel, que en su momento, pues, su casa de moda casi queda en bancarrota porque nadie realmente veía como el talento, ni las piezas, ni el potencial que tenía. Por ejemplo, ante la situación de que existe un producto sin demanda, podemos pensar en un buen rebranding y buen marketing, ¿no? Tal es el caso de Sabrina Carpenter, que su caso la realidad es que es de estudiarse porque es muy bueno. Ella hizo un rebranding magnífico. Para los que no la conozcan, bueno, ella empezó siendo una chica Disney desde muy joven. Ella participaba en series y hacía canciones, a veces las dos. Y pues con el tiempo fue creciendo y se dio cuenta que pues ya no quería como ser parte de los proyectos de Disney. Y como muchos actores y artistas de Disney, les pasa como este desafío de pasar de ser como parte de los proyectos de Disney que están enfocados a un público más infantil, más familiar, a proyectos que son más como para adultos, ¿no? Pues proyectos que son más serios, por así decirlo, ¿no? Entonces ella le cuesta mucho trabajo y aunque logra salir de eso, por mucho tiempo ella hizo música, ella salió en muchísimas películas, pero no lograba captar la atención de nadie en general, ¿no? Hasta que de unos años para acá comenzó ella a hacer un rebranding y el boom fue con su canción Espresso. Entonces la canción era muy buena, muy pegajosa y además tenía ella una marca personal y una estética bastante, pues, pegajosa. La verdad es que a la gente le gustó muchísimo. Y hoy en día, pues, con su nuevo álbum también ha estado rompiendo récords y, pues, ha salido en muchísimos eventos, ha tenido muchísimos tours internacionales, o sea... Entonces, este es como un ejemplo de un buen rebranding, ¿no? Esta parte de cómo hacerlo. Pero de todas formas... volvemos a lo mismo, no siempre funciona, sí puede hacerse, puede ejecutarse bien y si se hace, pues puede funcionar, pero a veces no, o a veces sí. El psicólogo K. Anders Ericsson formuló la teoría de la práctica deliberada, que trata de que no basta solamente con repetir, sino hay que practicar con intención, corregir errores y buscar siempre retroalimentación, ¿no? El ambiente también es clave, ¿no? Ya sea los maestros, tus compañeros como de estudio, de práctica, esta cultura del aprendizaje que tengas arraigada en ti y un espacio para fallar, que te permita fallar y que te permita crecer con base a esos errores, ¿no? Porque muchas veces creemos que mejorar implica nada más como repetir las cosas, ¿no? Es como, por ejemplo, no sé si les tocó, pero era muy común que en la escuela, sobre todo pues en los primeros años de estudio, aquí en México se le dice primaria, si por ejemplo no sabías escribir una palabra bien, te ponían a hacer planillas, ¿no? Y te podían hacer repetir la palabra 10 veces o te podían hacerla repetir 100 veces, ¿no? Y eventualmente se comprobó que realmente esto pues no tiene como realmente buenos fundamentos como para decir que sí funciona, ¿no? Que es una buena estrategia de enseñanza. La realidad es que lo que están haciendo
es hacer que tu cerebro memorice algo. Y aunque en algunas cosas es necesario, por ejemplo, para errores ortográficos, no siempre es útil porque los errores ortográficos se identifican con reglas gramaticales, reglas ortográficas, ¿no? O sea, es más bien identificar en dónde, por ejemplo, tendrías que poner una tilde, cómo se dividen las sílabas, pero saber esas reglas, ¿no? Entonces, en sí, a lo que quiero llegar es que repetir esas planillas no va a servir de nada porque estás memorizando algo, pero no te están enseñando a razonar por qué una palabra se debe de escribir bien. Y es ahí cuando entendemos que el crecimiento no significa repetir un ejercicio varias veces y esperar a tener un resultado óptimo, ¿no? O que realmente nos sirva en un futuro para desarrollar más nuestra habilidad. Y la mayoría de las personas no viven realmente de su talento. Esto se debe a muchísimas razones, entre ellas pueden ser las barreras económicas, inseguridades, falta de reconocimiento o necesidad de estabilidad, y finalmente pues el talento termina relegado a ser solamente un hobby. Estudios en sociología del trabajo demuestran que gran parte de la población realiza trabajos de pasión como afición, mientras su ingreso principal proviene de otra fuente. La psicología ocupacional confirma que solo una minoría logra hacer rentable su talento artístico o creativo. Y un ejemplo de esto puede ser Jeff Koons, que este artista inicialmente estudió, me parece que finanzas, era un chico Wall Street y pues hizo de ello su vocación. Trabajó muchísimos años, me parece que sí, en la bolsa de valores, y cuando finalmente pudo tener como la solvencia económica suficiente para financiar su vida de artista, se volvió artista. Y pues gracias a eso hoy en día tenemos sus obras de arte, ¿no? Entre ellas la más emblemática y la más famosa, y que a mí me gusta mucho personalmente, es por ejemplo las esculturas de Perrito del Globo. Y también tiene otras que están súper padres, pero pues es una de ellas, ¿no? La realidad es que su historia me parece muy interesante. Si tienen tiempo, véanla, porque realmente se me hace que es un artista bastante complejo y completo. Y bueno, en base a esta pregunta que me hice inicialmente, con la que comencé el video, surge también como esta afirmación de que si no hay tiempo para perfeccionar tu arte, si no vale la pena. Y la realidad es otra, ¿no? Muchas veces pensamos este tipo de cosas, pero la realidad es que siempre debemos invertir tiempo sabiendo que podemos tener algo a cambio o simplemente no. Podemos pensar en millones de artistas, millones de autores, millones de personas que han invertido mucho tiempo en algo, apostando no solo su tiempo, pero sus emociones, su dinero, sus cosas, en algo que no saben si va a funcionar o no. Pero al final del día, muchas veces sí funciona, otras no. Pero aquí lo importante es intentarlo, porque el miedo yo creo que es de esas cosas que realmente frenan los grandes proyectos. Y más este miedo de que tal vez a la gente no le guste o que termine siendo un proyecto o una pieza inútil. Por ejemplo, yo les puedo contar sobre mí y de cómo muchas veces las pinturas que yo hago, los dibujos que yo hago, se quedan a medias o de plano no los realizo porque digo, ¿qué voy a hacer después con esto, no? O sea, como, ¿dónde lo voy a poner? ¿Quién se lo va a llevar? ¿A alguien le va a gustar? O sea, incluso en mi casa pienso como, o sea, ¿dónde lo voy a poner? ¿No? O sea, pensando en que a lo mejor pues no vale la pena porque tal vez a la gente no le guste, ¿no? O sea, para mí puede ser buena idea, pero no para todos, ¿no? Y también es esta parte de recordarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, J.K. Rowling escribió Harry Potter y la ofreció a 2 editoriales, fue rechazada y lo intentó una vez más y la aceptaron, ¿no? Y hoy en día pues es uno de los libros más vendidos. Gisele Bündchen, la supermodelo así, guau, así de que la más top, ella fue rechazada de agencias 42 veces, ¿no? Y en la 43ª vez
fue aceptada, pero antes de eso la realidad es que como que su perfil no le gustaba a las agencias, ¿no? O sea, como que no le veían futuro en el modelaje y decían que era incluso considerada una belleza exótica, no le veían futuro, pero después de eso se volvió de las mejores modelos, no solo de nuestro tiempo, pero es considerada de las mejores modelos de nuestra historia. Entonces, pues también es esta parte de arriesgar sin saber qué va a pasar en el futuro. Y bueno, volviendo a mi experiencia personal, volviendo a mencionar que soy artista, me he topado muchas veces con comentarios de que tal vez a la gente le interesaría más mi arte o tal vez podría vender arte que fuera como más comercial y que les gustara a los demás. Ahora, la realidad es que yo no me puedo considerar una artista completa, y no me refiero a completa en el sentido de que me conoce mucha gente, como que a la gente le gusta mi pintura, no, o sea, simplemente no me considero una artista completa por el hecho de que no he tenido en los últimos meses la constancia para seguir ahí. El arte es una de las cosas que me apasiona y que he practicado gran parte de mi vida, casi desde que tengo memoria, pero no lo he trabajado como se debe, ¿no? Generalmente yo pinto, dibujo cuando siento que debo hacerlo, cuando quiero expresar una emoción, un momento, cuando algo me inspiró, ¿no? Entonces como que esto pasa esporádicamente. Y debido a que mis pinturas reflejan lo que yo siento, pues no todo el mundo lo va a entender. Y es por eso que vienen estos comentarios de tal vez tu arte tendría como más atención si pintaras algo que a la gente le gusta. Y esto a mí la verdad se me hace bastante paradójico porque la historia, la sociedad, nos ha enmarcado a estos grandes artistas, grandes personas que rompieron el molde, ¿no? Que fueron diferentes y que cambiaron el rumbo de la historia de algo, ¿no? De la pintura, de la música, de la política, de algo, porque fueron diferentes. Y eso lo aplaudimos. Pero ¿qué pasa con la gente que rompió el molde y fue ignorada aún así? Es un poco contradictorio, ¿no? Y bueno, al final yo creo que la pregunta inicial se acaba transformando porque entonces ya no se trata de si deberíamos de capitalizar nuestro talento, sino más bien de entender que la capitalización idealmente es la forma de diálogo con el mundo, ¿no? Es como este puente entre lo que amamos hacer y el impacto que puede tener en el mundo, ¿no? Porque cuando tú capitalizas tu talento, uno, no solo ganas recursos, también das la oportunidad de exponer tu arte a otras personas y por medio de ello incluso puedes evolucionar y crecer eso, ¿no? O sea, no solamente te quedas como con tu visión, sino que puedes tener otras visiones, ¿no? De hecho, yo escribí de esto, tengo un ensayo que les voy a poner aquí abajo en la descripción, que más o menos habla de esto y de por qué debemos de reservar algunas cosas de lo que hagamos para nosotros y otras cosas realmente debemos de enseñarlas al mundo para nosotros también como absorber todo eso, ¿no? Y de ahí mejorar nuestro talento o nuestro proyecto que queramos hacer. Y si hablamos de ejemplos históricos, hay muchísimos que nos pueden mostrar cómo el reconocimiento póstumo es un éxito bastante amargo. Y bueno, en sus múltiples formas, es el lenguaje que el mundo entiende. Entonces, pues no se trata de encontrar nada más como la forma más auténtica, se trata también como de esa esencia auténtica, transformarla y traducirla para que otros también la vean. Entonces, pues podemos concluir que el verdadero crecimiento del talento ocurre en ese espacio incómodo pero fértil entre la inspiración solitaria y la conexión con los demás. La capitalización realmente no se trata de vender, aunque tenemos esa idea, más bien se trata de aprender a comunicar el valor de lo que hacemos para que el mundo no solo lo admire en teoría, sino lo admire y absorba completamente. Así
es como podemos lograr que el talento no solo sobreviva, sino que también florezca. Pero bueno, eso ha sido todo por el video ensayo de hoy. Espero que les haya gustado, que le hayan entendido el tema, que se hayan llevado algo bueno de él. No olviden comentar, darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que vean cuando subo un nuevo video. Y pues eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.